Bienvenido familia a un nuevo vídeo de Lost Light. Soy Dadilac y en este vídeo vamos a comentar y vamos a enseñaros el nuevo contenido que tiene planeado Lost Light de traer a todos nosotros. Eso va a ser en todos los servidores y es un contenido que va a cambiar todo, señores. Va a cambiarlo todo porque es un contenido en el cual vamos a poder crear partidas, vamos a llamarlas partidas privadas, que le podemos poner hasta password, ¿vale? Para solo jugar con nuestros amigos, podemos hacer torneos, ligas, podemos jugar por equipos. Todo eso y más os lo voy a enseñar en este vídeo, así que estar atentos porque además vamos a enseñar cómo se crea, cómo se accede y también vamos a jugar algunas partidas, Ure y yo, ¿vale? Ure, que sepáis que es un moderador, administrador de nuestro Discord, o sea que es un compañero de confianza y por supuesto también se va a colar también alguien que no conocemos de nada, pero tiene el acceso también a estas partidas y lo dejamos jugar con nosotros en fábrica. Así que todo esto y más en este vídeo, señores. Y antes de seguir con el vídeo, quiero mandar un fuerte abrazo y un agradecimiento a los nuevos miembros dragón de la comunidad. Señores, ya sabéis que he cambiado los roles de miembros VIP y miembros premium y le he puesto dragón verde, dragón plateado y neodragón como el rango más alto, señores. Pues tenemos nuevos dragones en nuestra comunidad y por supuesto tenemos a Jorge Moreno como dragón verde, un abrazo y muchas gracias por tu apoyo, y también tenemos de dragones plateados, nuevos dragones plateados, Nicolás Orende, y también tenemos a K9999, un fuerte abrazo compañeros, y por supuesto ya sí que sí tenemos a Abad Cruz, un fuerte abrazo al Neodragón, al nuevo Neodragón, y gracias por tu apoyo, por ti y por todos los Neodragones y todos los dragones de la comunidad. Estamos aquí todavía, señores. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste el nuevo contenido y espero vuestros comentarios para leeros al respecto de todo. También podéis poner cositas que queráis que pongan en este nuevo contenido y yo intentaré, dentro de lo posible, hacérselo llegar a los desarrolladores o a ellos mismos. Seguramente estarán leyendo los comentarios. Un fuerte abrazo a todos y dentro vídeo. ¡Fiesta! ¡Sí, señor! Vale, señores, vamos a explicar un segundito, ¿vale? Para la gente que esté ahora mismo aquí en el directo. Vamos a explicar el nuevo contenido, ¿vale? Ya lo hemos testeado un ratito. Ahora vamos a darle un poquito, no sé, a la Ranked o ahora vemos, ¿vale? ¿Qué hemos encontrado? Cristian Picado, muy buenas, no te había visto. Efraín City, bienvenidos. Vamos a ver. Señores, nuevo contenido de Lost Light, ¿vale? Ya sabéis que Lost Light es un juego muy parecido a Escape from Tarkov, para quien no lo conozcáis, ¿vale? Y es un juego que tú entras con un equipo a incursiones a mapas, ¿vale? Que hay ahora mismo puesto, por ejemplo aquí, estos son los diferentes mapas que existen, ¿vale? Y entras a conseguir equipo, ¿vale? Tanto equipo de armamento, materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? El equipo que sepáis que es para darle más caña a las partidas, ¿vale? Vas mejor equipado, con mejor munición, ¿vale? Todo eso ya lo iremos comentando en otras cositas. Y los materiales son para subir el nivel a tu refugio, ¿vale? Que sepáis que el refugio está bastante guapo, ¿vale? El refugio, mirad para toda la gente que no sabe de qué va. Esto y a medida que va subiendo de nivel, todas las cosas que tiene el refugio va cambiando, si te van habilitando puertas, ¿vale? Por ejemplo, estas las tengo yo bloqueadas todavía. Hay un gimnasio, etcétera, etcétera, ¿vale? De eso trata el juego, ¿vale? De conseguir materiales para seguir subiendo lo que es tu refugio y así poder tener, por ejemplo, en el almacén, pues vas a ganar más huecos, ¿vale? Para guardar más cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, hasta aquí bien, ¿vale? Luego, aparte de esto, tenemos un modo que yo creo que es el modo más original que hay, porque yo creo que esto no existe en ningún otro juego ahora mismo, que es el modo clasificado, ¿vale? A ver. Es el modo clasificado que es, bueno, aquí lo podéis ver en esta mesa, ¿vale? Y también lo podéis mirar aquí, ¿vale? Tienen una serie de rangos, ¿vale? Y la serie de rangos pues te van a dar recompensas y demás, ¿vale? ¿De qué trata el clasificado? Pues bien, pues hay una clasificación, ¿vale? Que tú vas a poder mirarla. A ver. Vale, está, no sé, la puedes mirar. ¿Dónde se ve? Ah, vale, aquí. Aquí tenemos tablero de líderes, ¿vale? Y aquí pues hay una serie de ranked, ¿vale? Mirar rango de dragón, que es el máximo, ¿vale? Y lo vamos a ir mirando. Y tú puedes ir escalando en esta clasificación, ¿vale? Y esto es modo clasificado, que esto es aparte del modo de incursión normal, ¿vale? Aquí igualmente en el clasificado también tú entras y te puedes llevar todo el equipo que puedes conseguir, ¿vale? O sea que está muy bien y además dinero, ¿vale? También necesitas mucho dinero para pagar todo en el juego, porque tienes que sobrevivir, comida, agua, repararte, la vida, hay que curarte, ¿vale? Muchas cosas, señores. Vale, a grosso modo esto es lo que trata Lost Light, ¿vale? Pues ahora estamos testeando un nuevo contenido que van a traer, que yo creo que es un contenido muy potente, familia. Y es un contenido que se accede aquí, ¿veis? Esta casita, ¿vale?
Muy poca gente lo tiene, ¿vale? Porque, bueno, a los desarrolladores han dicho ¿vale? Podéis tenerlo, ¿vale? Y entonces estamos testeándolo todos. Ya lo hemos testeado, hemos estado un rato. Para quien quiera verlo en acción, nada más tiene que empezar a ver directo desde un principio, ¿vale? Y va a verlo. Y ahí de qué trata, ¿vale? Bien, entramos dentro, ¿vale? Y aquí, como veis, hay un tal Sebas que tiene una partida privada creada, ¿vale? Como veis, tiene para 12 personas. Ahora mismo pone una de 12 porque está el metido. Y yo puedo entrar en ella, ¿veis? Yo entro y mirad, este es el hueco, ¿vale? Son los 12 huecos y ahora mismo estamos Sebas y yo, ¿vale? Sebas ha creado la partida, quiere que juguemos en Puerto Galerna, en modo día. La dificultad de los Marauders, yo creo que esto es que hay más o menos Marauders, ¿vale? Los Marauders me refiero a los bots, ¿vale? A la máquina, ¿vale? Entonces tiene diferentes niveles. Ahora lo vamos a ver, vamos a intentar crear una partida para que lo veáis, ¿vale? Existen diferentes niveles, entonces no sé si es la dificultad de que el Marauder es más difícil de matar o que hace más daño, o que hay más cantidad en el mapa, ¿vale? No lo sé exactamente a qué se refiere esta dificultad, pero existe un modo de dificultad, ¿vale? Y luego tenemos equipo avanzado, equipo tal, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora mejor, os lo explico, ¿vale? Solo quiero que sepáis que este, por ejemplo, tiene el lobby para 12 personas. Podemos entrar 12 personas en la partida y entramos en la partida. Y una vez que estamos en la partida, pues una partida es una incursión normal, pero solo tenemos acceso los 12 que estamos aquí, ¿vale? Que sepáis que si nos matan, podemos retarla otra vez. Podemos venir en modo venganza una vez, ¿vale? Y si nos vuelven a matar, pues ya está, se acabó la partida, ¿vale, familia? Ahora, tú entras en la partida con un equipo aleatorio. Mirad, yo le doy a listo y mirad, aquí tengo el equipo que me da a elegir. ¿Por qué? Porque este equipo se va a regir con esto, con el equipamiento, con la capacidad de equipo. Él lo tiene en modo avanzado, hay 3 niveles que ahora los veremos, ¿vale? Y el modo avanzado te da el nivel máximo, ¿vale? Tú le das y mirad, puedes cogerte de estos 3 el que quiera, entonces tú ya eliges, ¿vale? Si vamos a puerto, pues venga, me voy a coger la Franco, ¿vale? Entonces le daría a seleccionar y entraría en la partida. Bueno, saldría aquí como listo y cuando el líder vea a todos listos, le va a poder hacer iniciar la partida, ¿vale? Da igual que no estén todos, si aunque tengas 12, si hay 4, le das a listo y entras otra vez, ¿vale? Bien, una vez que estamos dentro de la partida, ¿vale? Que sepáis que todo lo que tú cojas da igual, porque tú cuando sales de la partida no te vas a llevar nada. Esto es únicamente en plan modo campeonato, para ver quién queda vivo o quién mata a más personas, más bots, ¿vale? Puedes ya inventarte muchas cositas con esto, porque esto está muy bien para hacer torneos, para hacer ligas, ¿vale? Porque podéis jugar en modo... bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Pero que sepáis que no te puedes llevar nada. Ni te puedes llevar nada, ni vas a perder nada, porque tú vas a entrar con el equipo que te va a dar el juego. O sea que esto está muy bien para testear cosas, ¿vale? Venga, voy a testear, qué sé yo, el AKM, ¿vale? Y mirad, me da munición del 3, venga, la voy a testear con láser y todo. Para gente que no sabe qué arma coger, está muy bien, mirad, la escopeta, ¿vale? O sea que está bien. Venga, nos salimos. Y ahora, para que veáis lo que se ve, vamos a crear una, ¿vale, señores? Bien. Aquí me pone que elija el nombre de la partida, ¿vale? O sea, no puedo escribirla. No sé por qué, pero no puedo escribirla. Tengo que elegir sí o sí la que pone aquí o todo, ¿vale? Más o menos estás diciendo lo que quieres hacer en la partida, ¿vale? Entonces el que entra, pues sabe, por ejemplo, si le pones esta, pues sabes que vas a ir tranquilamente a lootear, que no quieres guerra, ¿vale? Pero bueno, tú la tienes ahí creada por si alguien quiere venir a echarte una mano, ¿vale? También puedes poner guerra total, ¿no? ¿Esto qué es? Solo con micro, ¿no? Y esto es solo con micro, quiere decir que tú entres y tengas el micro on para poder hablar también, ¿vale? O sea que bueno, son cositas que bueno, ya se irán mirando. Yo entiendo que todo esto cuando esté activado públicamente, entiendo que esto estará en español todo y pondrán más cosas, ¿vale? Pero aparte de esto, yo creo que le faltaría aquí ponerle un nombre, ¿no? Para que tú puedas poner, no sé, puedas poner, por ejemplo, evento Dadilac, ¿no? O algo así. Bien, señores, tú pones, por ejemplo, venga, play together, ¿vale? Y ahora, tú puedes ponerle un password. Importantísimo, familia. Tú puedes ponerle un password y puedes decirle a quien tú quieras, vale, entra en mi partida que la contraseña es tal. Y entonces no van a entrar hackers ni van a entrar nada. Vais a entrar entre amigos. O sea que está muy bien. Y además, tú puedes decirle, vale, me da igual que seas Android, iOS
o PC, me da igual, vas a poder entrar en la partida. Eso está fenomenal. Entonces, claro, tú no puedes decir al juego, es que estás juntando PC con móvil. No, tú la partida la has creado tú y tú metes a quien tú quieras. O sea que esto está muy bien, señores. Sobre todo para cuando queráis echar partidas entre equipos. Venga, vamos a jugar mi primo, mi amigo contra estos tres, ¿vale? Entonces hacéis una partida, creáis una partida, le pones password y juguéis vosotros solos en la pantalla que queráis. No vais a perder nada ni nada y así vais a mejorar muchísimo. O sea que esto me parece a mí que va a haber mucha gente potente con esta cosa. Vale, señores, vamos a ver. Otra cosita, después del password, eliges el mapa, ¿vale? Los 4 mapas que hay ahora mismo. Que sepáis que bueno, más adelante van a crear más mapas seguro. Pero ahora mismo tenemos únicamente estos 4 mapas, ¿vale? O sea que está muy bien. Bien, después de esto, que sepáis que dependiendo del mapa que tú escojas, te va a dar a elegir si tienes más gente o menos gente. Si cogéis fábrica, no te va a dejar meter 12 personas, ¿vale? O sea, si coges Puerto, que es el mapa más grande, o por ejemplo Ark, te va a dejar meter 12 personas. Pero si no, te dejará meter, no sé si son 4 o 8, ¿vale? O sea que eso, atentos, ¿vale? Luego te deja ponerlo en día o en noche. Eso está guapo, ¿no? Porque te pones noche oscura en bosque y vas con la linterna. O sea que estaría muy guapo ver las luces por ahí con todos tus colegas. Bien. Tenemos también número de miembros del equipo. O sea que tú puedes hacer bueno, un torneo de dúos o un torneo de 4, ¿vale? O tú solo, ¿vale? Mira, torneo de 4, por ejemplo. Creo que vamos a poner en Ark, que es el mapa más grande. Yo creo que me va a dejar meter 3 equipos de 4, creo. Más de 3 equipos creo que no puedes entrar. Vale, señor, vamos a verlo. Aquí está el equipamiento, ¿vale? La capacidad de equipamiento. Esto es lo que hemos hablado. Cuando tú le das a listo, te sale 3 opciones, ¿vale? De esas 3 opciones, tú escoges la que tú quieras. Pues esas 3 opciones varían dependiendo de lo que tú pongas aquí. Antes teníamos el avanzado, y entonces te va a poner lo más potente, ¿vale? Te va a poner una Franco con la mirilla del 8, te pone fusiles buenos con munición del 6 o del 5, te pone fusiles con láser. Todas esas cosas, ¿vale? Si le pones medio, pues bueno, va a bajar un poquito el tema. No va a salir con munición del 6 ni por asomo. Saldrás con munición del 4, ¿vale? Munición del 3. Y si pones el básico, pues no te digo nada. Vas a aparecer como a mí me gusta, con la molte, con el casco pescador y el chaleco pescador, ¿sabéis? O sea que, vamos a ver. Y aparte también tenemos ya el tema este, ¿vale? Tenemos el tema de la dificultad de los Marauders. Que sepáis que la dificultad no estoy seguro de si quiere decir que va el Marauder, el bot, ¿vale? La IA, la máquina, la gente que sale que la lleva a la máquina. No sé si van a quitar más vida o tienen más vida, o quiere decir que hay más cantidad. Yo creo que esto quiere decir que hay más cantidad, ¿sabéis? Porque hemos entrado ya en varias dificultades y la verdad que no tienen, no hay gran variación de dificultad al matarlos. Pero sí he notado que cuando lo pones en difícil, como que hay más de ellos, ¿vale? Y cuando lo pones fácil, como que ves menos. Me ha parecido, ¿vale? De todas formas, esto iremos testeándolo, ¿vale, señores? Bien, venga, lo ponemos promedio. ¿Promedio? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dificultad? ¿Difícil? ¿Fácil? Promedio entiendo yo que será pues, una cosa equilibrada, ¿no? Vale, vamos a poner difícil, por ejemplo. Venga, le damos equipo básico, ¿vale? Y vamos a crearla, ¿vale, señores? La creamos. Bien, mirad. Oh, podemos poner hasta 4. Hasta 4, gente. Podemos poner hasta 4 equipos. Vale, vamos a ver, señores. Podemos poner hasta 4 equipos. Aquí a la izquierda nos pone todo lo que hemos hecho, ¿vale? Todo lo que hemos escrito, hemos editado en nuestra partida. De servidor privado. Aquí, como veis, tenemos para 4 equipos. Y yo aquí, bueno, entraría la gente y se pondría el equipo. Una cosa que me gusta es que yo me puedo mover donde yo quiera, ¿veis? Si aquí no hay nadie, yo puedo pinchar aquí y venirme, ¿vale? Venga, aquí están mis 3 amigos y aquí hay 4, ¿vale? Y aquí hay 1. Digo, venga, me voy a ir yo con este. Y pincho yo en el hueco y me voy. No tengo que estar todo el rato, me salgo a ver si entro y me meto en la partida o hago equipo fuera para entrar con el equipo hecho. No, no, no. Yo entro siempre solo en la partida. Y una vez que tú entres solo, simplemente le pinchas y te mueves por los equipos. Eso está genial, ¿vale? Otra cosita que quiero decir, que cuando hay alguien aquí en este hueco, imaginaos que está todo lleno, ¿vale? Y entonces dicen, Dadila, tú vas en el equipo primero, en el 1, ¿vale? Pues yo pincho al que esté aquí, ¿vale? Y si hay alguien me va a salir una pestañita, ¿vale? La cual me dice
que puedo pedirle el sitio. Y entonces él, si quiere, me dice, vale, y te cambia el sitio. O sea que está muy bien, ¿vale? Esto vamos a verlo ahora. Nos salimos y vamos a irnos a la partida que hay creada y vamos a verlo, ¿vale? Pero bien, señores. Y una vez que estamos listos, le daremos aquí a listo, ¿vale? Y aquí nos saldrían otra vez los 3 menús. Ahora le hemos puesto el más básico. Este es el más básico que sale, que está bastante bien, no está nada mal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sale la mirilla de 4 aumentos. Y como veis, no hay láser, por ejemplo, no se ve el láser en ningún sitio. Tiene sus mirillas normales. Tiene silenciador, munición del 3, del 2, ¿vale? Aquí tenemos la munición del 3. Del 4 creo que no hay ninguna. Todo es del 3 para abajo. Y del 1, ¿vale? O sea que está bien, mirad, también tenemos, vale, esto. Bien, esto es lo más básico, ¿vale? Hasta aquí el tema de servidor. Mirad, si yo entro en la partida de Sebas, ¿vale? Y, por ejemplo, me dicen, oye, Dadilac, tú tienes que ir en el sitio donde está Sebas, ¿vale? Yo le pincho a Sebas y mirad, no, Sebas, mirad, me sale Sweet Siege, ¿vale? Esto quiere decir que le pido que me cambie el sitio, ¿vale? Pero bueno, Sebas yo creo que está desconectado y no me va a cambiar el sitio, ¿vale? Pero a Sebas le saldría ahora mismo una pestañita diciendo, cámbiame el sitio, por favor, ¿vale? Siempre con educación. O te reviento, también puede salir, ¿no? Lo suyo sería editar eso, ¿no? Pero le sale una pestañita diciendo, cámbiame el sitio. Entonces, si él acepta, automáticamente te cambias el sitio, ¿vale? Está bien. Si yo fuera el líder, yo pincharía aquí y me saldría más cosas, ¿vale? Me saldría, por ejemplo, que puedo echar a Sebas, lo puedo echar directamente, ¿vale? Si se me mete, no sé, un chino y digo, guau, este huele a hacker, pero vamos, lo puedo expulsar directamente. Le puedo escribir directamente. Lo puedo agregar en amigos. Esto está muy bien, señores. Le puedo agregar en amigos. Y además, si yo tengo una lobby creada, a ver, bueno, no, creada no, aquí mismo, yo me puedo ir aquí abajo, ¿vale? Me voy a chat y mirad, se abre un chat dentro de la partida y solo estamos hablando Sebas y yo. Esto es buenísimo. Y aquí pues puedo estar, bueno, puedo hablar y decir que qué tal estáis, ¿por qué no cambiamos de mapa? Vamos a intentar jugar tal, ¿vale? Y aquí estamos hablando todos, ¿vale? O sea que, muy bien, señores, muy bien. Me gusta, ¿vale? Me gusta bastante cómo está el tema. Así que nada, me parece que nada más. Aquí tenemos la ID también de la lobby, por si queremos, bueno, pasar la ID por los canales y demás. Pues si no le sale reflejado esto, pues bueno, lo pueden mirar, ¿vale? Lo que yo no sé es si podemos jugar, que yo creo que no, o sí puede ser, ¿eh? La verdad que yo creo que no habría ningún problema en que esto estuviera conectado en servidores. O sea, que yo pudiera jugar con gente de Norteamérica o del sur de América o de Asia, ¿vale? Los servidores de Asia también. Que yo pudiera jugar porque como no juego con mi equipo, que juego con equipo aleatorio y además no pierdo nada ni gano nada, simplemente es jugar. Yo creo que podría ser una buena nota de que yo pueda jugar con gente de otros servidores, ¿sabéis? Eso estaría muy potente, señores. Vamos a ver. Y para terminar, ¿qué quería decir para terminar? Dadila, ¿qué tienes que decir? Vale, para terminar, señores, aquí que sepáis que tenemos lo de invitar. Le das a invitar y simplemente te vas aquí e invitas a tus amigos, ¿vale? A tus amigos. Lo que pasa que, bueno, aquí, por ejemplo, como no está todavía habilitado para la gente, es para unos pocos, pues no sale lo de invitación, ¿vale? Hasta aquí, señores, lo que es el tema de los servidores privados que estamos probando aquí en el directo. La verdad que me gusta la idea. Y hay muchísimas cosas que le podemos agregar, ¿vale? Y cuando esto esté activado para todo el mundo, que sepáis que vamos a hacer torneos a punta pala. Vamos a hacer, bueno, combates 1 para 1, o combates de Franco únicamente, o combates 14 personas únicamente con escopeta. Vamos a hacer muchas cosas para partirnos de risa. Así que nada, señores, dicho lo dicho, vamos a darle caña, ¿eh? Venga, vamos a entrar nosotros mismos. Venga, contra Ure. Señores, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos el stream loot este, pues, por ejemplo, si me mata, os doy un cofre. Y a Yure aquí, vamos. Como no me mate, le cortan el cuello. Hostia, ¿dónde estará Ure? Espérate, voy a quitar la música porque me tengo que concentrar, ¿eh? A ver. Ah, Yure no sabe si voy con Franco o sin Franco. Eso también. Claro. Ah. Señores, Dadila contra suscriptor miembro dragón del canal, ¿eh? ¡Tía! Aquí ha habido alguien looteando. Uy, cuidado, que ya le he dicho dónde estoy.
Tiene que haber por aquí una ratilla, seguro. Oh, ¡Ah, te he visto! no te esperaba por ahí. Te he visto de lejos la cabecilla correr. Sí. Acabo de ver cómo han matado a un bot. ¡Ay, que te he visto! ¡Con la linterna! ¡La ratilla! Hostia, si te diera un bazooka ya verías tú aquí de. ¡Ay! ¡Hostia! ¿Cómo has Te dado? despisto, No sé dónde estoy. Hostia, es verdad, estoy todo loco perdido. I'm gonna feast you now. ¡Oh! Yo sí me ha dado, ¿eh? Madre Te dan mía. el casco. Take this. ¡Ay! ¡Ay, que me ha tirado la granada el tío este! ¡Yo! ¡Fracturó! Me cago en todo que me iba a matar el bot con la granada. Ah, pues pero era de. Voy para arriba. Let's move. Que me mata. Voy para allá. Me cago en la hostia, me iba a reventar el tío. A ver, ¿dónde está? All units, search for targets. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Se ha escondido la ratilla! Ah, I'm dying. ¿Puede ser que me haya lanzado una granada? Sí. ¿Te has escondido? Ah, solo Dios lo sabe. Te has escondido bien porque no te veo. Escucho una granada. ¿Dónde estás? Ah, I'm dying. ¡Oh! ¡Ay! Te he visto. ¡Hostia! ¿Qué estás haciendo granadas? Te ha tirado por encima. Y Aure, ¿cómo defiende Residencia, tío? No hay cojones quien entre ahí. ¡Ah, que me quedas atascado! Ah, ¡Hola! ¡Ah! ¡Te he pillado! Venga, vamos allá, señores. Let's go. Vale, os voy a ir comentando a los nuevos que estáis aquí. Esto solo podéis entrar a algunos que estéis con esto activo, ¿vale? Ay, 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 ay. Uy, ya ha empezado. Esto ha entrado rápido, ¿eh? Mm. Vale, señores. Tenemos a Ure y a Commander. O sea, aquí las salas secretas tampoco se podrán. No se podrá entrar tampoco, entiendo yo. ¿Y si te encuentras la llave por ahí? Bueno, sí, eso sí. Pero claro, es que te da igual, realmente. ¡Ey! ¿He visto a alguien por algún lado? ¿Puede ser? Me han parecido ver pasos. Ah, ¡Hostia! ¡Están pegando tiros! ¡Al Commander! ¿Qué ha pasado? Es que soy yo. Te estoy disparando a ti. ¡Hostia! Que puede hacer revancha. Sí, sí, mátame, mátame. Si estamos ahí uno contra uno. ¿Pero te he matado? No, no, no. Ah, vale. Pero ya viene este en revancha, el tío. ¡Ay, ratilla! ¡Huye! stop hiding. I saw you. ¡Oh! ¡Hostias! Te has suicidado, creo. ¿Quién? El Commander.
¿Dónde estás? See him there. ¡Ah! Move! All hands on deck. ¡Ah! 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 Stop hiding. I saw you.